Entonces, lo voy a leer en voz alta. Y vamos viendo. Dice, Felipe II fue un débil con poder, un hipocondríaco inexpresivo y taciturno, distante y frío, terriblemente indeciso y muy tímido. Aunque estuviera investido de todo el poder del mundo, no deja de ser curioso que este hombrecillo siniestro, por muchas vueltas que se le dé, y llamado con evidente desacierto el rey prudente, por historiadores aduladores, haya tenido siempre sus partidarios que lo han identificado con la íntima esencia de España. Era un burócrata, un hombre gris, aunque prefería el negro, color que desde entonces fue imitado por la corte. Descriptivo, exactamente, es un texto completamente descriptivo. ¿A quién me están describiendo? A Felipe II, ¿cierto? Están ahí Maestra, varias características me que sacó tiene. de la plataforma. Entonces, ¿qué tipo de texto es? Descriptivo. ¿Cómo lo identificaron? Bien fácil, porque está lleno de adjetivos calificativos, ¿cierto? Entonces, vámonos con el que sigue. Espérenme tantito, que el otro día me di cuenta, según yo, por dejarle la fuente bibliográfica, pero me di cuenta que ahí venía la respuesta, entonces lo voy a borrar para que no se vea la respuesta. Y ahora sí, a ver, a ver. Listo, ahora sí. Es lo mismo, vamos a leer el texto. Entonces lo leo con ustedes. Dice, la presión era enorme. Hacía tan solo 2 meses que el Apolo 10, comandado por Thomas P. Stafford, había orbitado la Luna y realizado el ensayo general para el alunizaje a tan solo 14 kilómetros de la superficie lunar. Y ahora, como un corredor olímpico que recibe el testigo de las manos de su compañero, el Apolo 2 calentaba sus motores aquel 16 de julio de 1969. Les pregunto, ¿nos está tratando de convencer de algo? No, entonces el argumentativo lo tiro. ¿Me está describiendo algo? Es Tampoco, quito el es un argumento descriptivo. narrativo. Es narrativo. Narrativo. Me está contando, ¿cierto? ¿Sobre quién? Pues el Apolo 10 y qué pasó. Entonces me está contando la historia de la conquista del universo, de cómo es que llegamos a la luna, de cómo es que llegamos al universo. Entonces es narrativo. Me dijeron que era informativo, que puede ser como explicativo, pero en sí no me está explicando nada, ¿cierto? O sea, no me está diciendo cómo llegaron a la luna. No me está explicando cómo funciona el Apolo 10 ni el Apolo 2. Ajá. Entonces, ¿qué puedo yo notar para identificar que es un texto narrativo? Pues quedamos que la intención comunicativa narrativa tiene un tiempo y espacio, ¿cierto? Y verdad que tengo tiempo. Y podríamos decir, no me dice el espacio, pero si conozco un poco de historia, yo sé que todo esto sucedió, pues, en Estados Unidos. Ajá. Tengo personajes, ¿verdad que tengo personajes? Tengo al Apolo 10, al Apolo 11 y al Thomas P. Stafford, ¿cierto?
Vámonos con el que sigue. Nuevamente, lo leemos e identificamos. Maestra. Maestra. Mande. Es descriptivo, ¿no? Me dicen aquí que es descriptivo. ¿Consideran que es descriptivo? ¿Me está describiendo a las estrellas o me está explicando a las estrellas? O sea, yo veo aquí adjetivos calificativos, me están diciendo que las estrellas son grandes, o que son pequeñas, que son bonitas, que son feas. Ahí va, lo voy a leer. Las estrellas son objetos astronómicos que brillan con luz propia. Estas emiten 3 tipos de energía hacia el espacio, las cuales son la radiación electromagnética, los neutrinos y el viento estelar. Por tal razón es que se pueden observar por las noches las estrellas en el cielo como puntos luminosos y algunas titilan. ¿Sí o no que me está explicando las estrellas? Ajá. Me está explicando por qué yo puedo ver las estrellas y por qué algunas aparecen, desaparecen, aparecen y desaparecen. ¿Por qué? Me explica que yo las puedo observar o que emiten luz porque tienen 3 tipos de energía. La radiación electromagnética, los neutrinos y el viento estelar, que eso hace que puedan observarse. Entonces es un texto expositivo. Y vámonos con el último. Analícenlo, qué es lo que el autor, a lo que el autor quiere llegar. Entonces, nuevamente lo leo con ustedes. Nos dice aquí, como muchas cosas de nuestro mundo moderno, la existencia de Internet cambió las cosas para siempre y marcó un antes y después en nuestra manera de comprar, vender, trabajar, conocer gente e incluso de comprender el mundo. En general, Internet le introdujo al mundo más rapidez, más agilidad y un alcance nunca antes visto. Digo, problemas que antes tenían más fácil solución o que peor aún, no existían en absoluto. Ahora, que sus beneficios superan con creces a sus inconvenientes. ¿Qué va a tratar de hacer el autor con ustedes? Aunque el texto lo dejé a la mitad, ¿qué va a tratar el autor de hacer con ustedes? ¿Qué les va a exponer? Nos está convenciendo de que el Internet es Los bueno, ¿no? beneficios de la tecnología, ¿cierto? Entonces, es, como nos menciona aquí Alma en el chat, es argumentativo, ¿sí o no? Va a intentar de persuadirme, de yo decir, no, sí es cierto, la tecnología tiene un chorro de beneficios y no se comparan con todo lo malo que ha traído el uso de la tecnología. Entonces, es argumentativo. Y por alguna extraña razón, aquí se quedó como funciones de lenguaje, pero bueno, luego se lo corrijo a la hora que se lo suba. Pero ahora sí, lo otro era de la intención comunicativa. Una vez se los voy a corregir porque luego se me va a olvidar y ahí va a ir la presentación mal. Entonces,
Maestra, Mande. ¿cuándo nos toca inglés con usted otra vez? ¿Cuándo les toca inglés otra vez conmigo? Ay, no sé. Si tienen otra materia de inglés, pero no sé el mes en que toque. No sé, se me hace que no, falta bastantito. Ah, ok. Gracias. Entonces, vamos viendo qué son las funciones del lenguaje. Ujú. Y nos dice aquí que al hablar o escribir, esto quiere decir, cuando hablo o escribo, lo que quiero es emitir un mensaje, ¿cierto? Ujú. Lo hago respondiendo a diferentes necesidades y contextos. Esto quiere decir que siempre que hablo o que escribo, no es para cubrir la misma necesidad, ni en el mismo contexto. Ajá. Entonces, de acuerdo a que debo de cubrir diferentes o responder a diferentes necesidades, esto quiere decir, si uno de ustedes llega conmigo y me dice, hola maestra, pues ¿qué voy a decir yo? Hola, ¿cierto? Uh-huh. Pero ahí estoy respondiendo a una necesidad. Pero si mi mamá llega y me dice, ¿por qué no lavaste los trastes? ¿Verdad que no le voy a contestar con hola? Entonces, a la hora de hablar y de escribir, lo hacemos para responder a diferentes necesidades. Ajá. Entonces nos dice que el emisor asume diversas actitudes en el momento de la comunicación y de eso depende la emoción que le voy a imprimir al mensaje. Entonces, todo depende de cómo yo, como emisor, me encuentre. Ajá. Entonces, a lo mejor habrá un día que ustedes llegaron y dijeron, ay, como que hoy la maestra venía medio apagada y no me estaba hablando bien, querido, y puede ser porque a lo mejor en ese momento pasó algo que yo estaba triste y lo reflejé a la hora de comunicarles el mensaje. Ajá. Entonces, hay que tomar en cuenta que la emoción que se le imprime al mensaje es dependiendo del contexto que tenga el emisor, que si el emisor está feliz, se le va a notar al dar el mensaje. Ajá. Si el emisor está triste y te va a dar un mensaje triste, se le va a notar. Y nos dice aquí que por lo general no se puede usar por separado, pero una debe de ser la predominante. Esto quiere decir que las funciones no se usan por separado, sino que van en conjunto, pero que una es la que predomina siempre. Entonces, yo puedo tener la emotiva y la poética, pero decir, yo visualizo que la que predomina es la poética, a pesar de que el autor también utiliza la emotiva. Y dice, ¿qué se puede interpretar de este anuncio? Ajá. Entonces, pues básicamente les pongo esta pregunta y este anuncio por la parte de que el mensaje que se me está dando está respondiendo a diferentes necesidades y contextos y que la forma en la que lo interprete cada uno de ustedes y dé una posible respuesta a este mensaje, pues lo va a hacer dependiendo de sus necesidades. ¿Sí queda claro esto? O sea, el yo interpretar este anuncio y que cada uno de ustedes lo interprete, pues va a dar posibles, o más bien diferentes respuestas de cada uno de nosotros. ¿Por qué?
porque va a responder a diferentes necesidades. O sea, yo a la hora que contesto respondo a una necesidad que yo tengo y ustedes a sus propias necesidades y su contexto. Ajá. Entonces, vamos a entrar de lleno a las funciones del lenguaje. La primera, se le conoce como función emotiva y es cuando el enunciador o emisor manifiesta mediante el mensaje su estado de ánimo, emociones y todo aquello expresado en primera persona. Entonces, un ejemplo es cuando tú vas con tu amigo y le dices estoy triste. ¿Qué función del lenguaje estás utilizando? La función emotiva, ¿cierto? Estás expresando tu estado de ánimo. Ajá. Cuando le dices es que estoy súper emocionado. ¿Qué función estás utilizando? La función emotiva. Entonces, siempre que un mensaje esté expresando estado de ánimo o emociones, ¿qué función del lenguaje se está utilizando? La función emotiva. Y ahí tengo un ejemplo. ¿Qué gusto me da estar aquí? Ajá. ¿Qué función estoy utilizando? La función emotiva. Vámonos con la que sigue. La función conativa o persuasiva, que es cuando yo como enunciador o emisor del mensaje espero una respuesta del enunciatario, ya sea oral, escrita o conductual. Ajá. Por ejemplo, si yo llego con mi amiga y le digo, oye, ¿sabes qué? En la tienda que nos gusta la ropa, hay ofertas, hay rebajas. Entonces, yo espero una respuesta oral, escrita, conductual. Ajá, lo que yo esperaría es pues, que mi amiga corra a la tienda a ver qué se compra, ¿no? Entonces, son aquellas expresiones o cuando hablamos, lo que nosotros buscamos o esperamos es que sí haya respuesta del otro lado. Y tengo de ejemplo el discurso político. Entonces, todo lo que nos dicen los políticos, todo, sea el partido que sea, lo que buscan es una respuesta, que la respuesta es una respuesta conductual, que es ir a votar por ellos. Ajá. Siguiente, la función referencial o informativa, que es la que venía mencionada en el texto expositivo, ¿cierto? Que nos decía el texto expositivo, predomina la función referencial o informativa. ¿Por qué? Porque lo que buscamos o lo que busca el enunciador o emisor es externar datos sobre el contexto en el cual se encuentra y pueden ser observados y comprobados. Entonces, básicamente lo que yo trato, siendo un enunciador utilizando la función referencial, es darles datos sobre el contexto en el cual me encuentro y que estos datos pueden ser observados y comprobados por ustedes como receptores del mensaje. ¿Dónde lo podemos observar? En los textos científicos. En un texto científico, el enunciador, el autor del texto científico, me da datos sobre su contexto, ¿cierto? Sobre lo que investigó. Y yo puedo observar esos datos y puedo comprobarlos si tengo la herramienta necesaria. En reportajes, en monografías y conferencias. Ajá. Entonces, podríamos decir que esa función es la que trata de informarme sobre algo. Función metalingüística. Es aquella relación que, más bien, es aquella función que tiene relación con el código empleado para comunicarme. Entonces, está directamente relacionada con el código. Vuelvo a repetir.
¿Qué es el código? Ah, pues puede ser el código de palabras, de dibujos, de señas. Y se usa para aclarar significados con el fin de que el receptor comprenda mejor la idea. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esta función del lenguaje? ¿La puedo aplicar yo? Sí. Es cuando le dicen a su compañero, no, pues es que el otro día me encontré con X cosa, y tu compañero te dice, ¿qué? Y entonces tú recurres a darle la definición de esa cosa para que tu compañero sepa de lo que estás hablando, decirle, no, pues una máquina que hace esto y esto y esto. Entonces es cuando recurrimos al significado de las palabras. Un claro ejemplo, pues es el diccionario, ¿cierto? Ahí abunda la función metalingüística. ¿Dónde más la puedo observar en un texto? En sus libros de texto. Si ustedes han ojeado sus libros de texto, en las orillas a veces vienen recuadritos que dice glosario y les da definición de palabras que ocupan en el texto. Entonces está utilizando la función metalingüística ¿para qué? Para explicar el significado de una palabra. Básicamente es cuando en nuestro mensaje recurrimos a explicar el significado de una palabra. Luego tenemos la función poética, que esta la vamos a ver más a detalle. ¿Y cómo es que se emplea en el texto lírico? Es la función que predomina en el texto lírico. ¿Qué es el texto lírico? La poesía. Entonces, tenemos que es cuando el enunciador busca expresar su mensaje con fines estéticos, originales y creativos. Se usa un lenguaje connotativo que altera el sentido real de las palabras. Entonces, ¿en qué consiste esta función? En embellecer el lenguaje. En meterle y meterle para embellecerlo, ¿no? Y nos dice aquí bien importante, se usa un lenguaje connotativo que altera el sentido real de las palabras. Esto quiere decir, yo utilizo palabras, pero que hacen referencia no a su significado que encuentro en el diccionario o el uso común que les doy. Y ahí tengo un ejemplo que dice, su piel parece nieve. Entonces, puede tener dos significados. Su piel es demasiado blanca o su piel es demasiado fría. Pero no estoy utilizando la palabra nieve como convencionalmente la utilizamos, ¿cierto? Entonces eso es que usamos el lenguaje connotativo que altera el sentido real de las palabras. Ahí nieve no tiene el significado que le damos comúnmente. Lo estoy utilizando únicamente para embellecer a la oración, ¿cierto? O sea, yo puedo decir, su piel es muy blanca, pero ¿qué suena mejor? ¿Su piel es muy blanca o su piel parece nieve? Su piel parece nieve. En un poema, ¿qué va a sonar mejor? Pues su piel parece nieve. Entonces, esa es la función poética. Podemos decir, sus labios eran fuego. Y verdad que no estamos expresando que, ay, traía aquí llamas. Sino para decir pues, que sus labios eran ardientes. Entonces, función fática y la última función que vamos a ver. Nos dice aquí que se encuentran expresiones que ponen en contacto al enunciador y al enunciatario en cualquier contexto. Son esas frases que me van a poner en contacto a mí con la persona que quiero que reciba el contacto. Entonces, cualquier saludo es una función fática, ¿cierto? Cualquier oración que me permita entablar con una conversación, desde que ustedes están esperando el camión o el taxi y llega una persona y les dice, oye, ¿cómo te llamas? Eso es la función fática, que es lo que hace que una persona entre en contacto con otra persona. O desde que vas caminando y alguien te para y te dice, oye, disculpa, ¿me puedes dar la hora? Esa frase es una que está haciendo que entren en contacto esta persona y tú. Entonces, ya es ya estamos utilizando la función fática. Es toda aquella expresión que utilizamos para entrar en contacto con otra persona.
Ajá. Apaguen su micrófono. Déjenme se los apago. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Traigo varios ejemplos de textos y entonces vamos a identificar la función. Ustedes me tienen que decir, estoy observando que en la conversación alguien está expresando sus emociones. Entonces, es este tipo de, mira, con este mensaje yo me estoy dando cuenta que lo que esperan es respuesta del público. Ajá. Entonces va a ser persuasivo. Veo que lo que está sucediendo es que justo con este mensaje se está entablando una conversación entre estos dos. Entonces va a ser fática. Mira, está embelleciendo el lenguaje. Entonces va a ser poética. Entonces van los primeros dos, que espero que con la mini pantallita se alcance a ver. Creo que hay más o menos, ¿no? Si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, les leo el primero y el segundo, y es que necesito ir al baño. Lo que ustedes piensan, yo voy al baño. En el primero dice, si has experimentado dificultades en la convivencia con los miembros de tu familia, agresión por parte de tu pareja o de cualquier otro miembro de tu familia, comunícate al 1058-5200, extensión 34280. Y no alcanzo, espérenme, porque ya no alcanzo a leer lo que dice hasta abajo. Entonces, ay Dios. Ahorita les digo. Ay, aquí está. Ah, ah. Y recibe apoyo psicológico por profesionales de la UDG. Ajá. Ese es el primero. Y en el segundo tenemos que, pues el primero le pregunta, ¿qué te pasa? El otro le dice, me duele la cabeza, ¿por qué no te tomas una aspirina? Entonces vayan viendo qué función del lenguaje es la que está ahí presente mientras voy al baño.
Entonces, vamos viendo. En el primero que dice, si has experimentado dificultades en la convivencia, ¿cuál identificaron? ¿Cuál creen que está ahí? Referencial o informativa. Puede ser, ¿me está dando información? Pues sí, ¿no? Puede ser que esté presente la referencial, pero Maestra, también está la persuasiva. ¿Sí o no que el mensaje espera respuesta de quien lo está recibiendo? Es decir, el mensaje lo emito al público en general y si hay una persona que sufre de agresión por parte de alguien de su familia, pues lo que espero es una respuesta, ¿no? Que me contacte para yo poderle brindar ayuda. Entonces, ¿sí tenemos la informativa porque me está dando información? Sí, y también tengo la persuasiva. Acuérdense que las podemos usar en conjunto. La siguiente. ¿Qué te pasa? Me duele la cabeza. ¿Por qué no te tomas una aspirina? función emotiva. Tenemos la emotiva presente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque una persona está expresando que siente, ¿no? Me duele la cabeza. Pero también puedo tener tanto la emotiva como es la fática, ¿no? Porque ¿qué pasa? Pone en contacto a las dos personas, ¿cierto? Entonces pónganle ahí, puede ser fática o emotiva. ¿Qué emotiva? Vámonos con la que sigue. Espero que se vean mejor. La primera, tenemos avances de la vacuna chilena contra el COVID-19. Y voy a leer lo que viene abajito, pero espérenme, porque aquí tampoco se me alcanza a ver bastante bien. Avances contra la vacuna avances de la vacuna chilena contra el COVID-19. El doctor Mexis Kerlegis, su creador, explica que está diseñada ay Dios, generar inmunidad el primer día de vida. Desde el primer día de vida, así dice. Es informativa. Avances de la vacuna chilena contra el COVID-19, el doctor Mexis Kerlegis, su creador, explica que está diseñada para generar inmunidad desde el primer día de mi vida y pues el otro dice, en el corral de mi corazón tú eres la vaca que más petatea, que más patea. Entonces, ¿qué funciones de lenguaje se están utilizando? En la primera, ¿qué creen que quiere el autor? Informar. Informar. Entonces, ¿cuál está utilizando? Informativa. La informativa o referencial, ¿cierto? ¿Sobre qué nos va a informar? Sobre su vacuna, ¿no? Y de cómo es que crea esta inmunidad desde el día 1 que la usas. Y en el 2, cuando alguien llega y te dice, en el corral de mi corazón tú eres la vaca que más petatea, ¿qué? Poética. Poética, exactamente, poética. ¿Los tenemos que apuntar, maestra? No, acuérdense que la presentación va a estar arriba y ahí vienen los ejercicios, ¿sale? Ok. Entonces, de la videollamada me quedan 4 minutos, ¿sale? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar esos 4 minutos para la introducción del siguiente tema y lo dejamos ahí 10 minutos antes ya que se acabe la clase para no tenerme que volver a conectar para los que están en línea, ¿sale? Entonces, se acaba la videollamada y quedan 10 minutos, que aprovechen porque tienen luego sus capacitaciones ahí para que se muevan y vayan al link de la otra clase. Entonces, lo único que voy a ver, que ya no alcanzo a ver mucho, es la introducción al texto narrativo. Ajá. Entonces, les dije que vamos a ver como tal textos literarios, ¿cierto? Dentro de los textos literarios vamos a ver 4 en específico. Texto narrativo,
texto lírico, texto dramático y texto ensayístico. Y vamos a ir viendo los elementos, características, las estructuras, para que ustedes puedan ir identificando, el decir, lo que tengo aquí es un texto narrativo, lo que tengo aquí es un texto dramático y lo que tengo aquí es un texto lírico, que visualmente son bien fáciles, ya que los vayamos viendo son fáciles de identificar. Entonces, ¿qué es un texto narrativo? Pues es el que suele responder a las preguntas quién, cuándo, dónde, qué y quién narra. Ajá. Y tenemos un total de 4 elementos que sí o sí tienen que estar presentes. Primero necesito un narrador, necesito quien me relate la historia. Número 2, necesito una acción. Necesito que suceda algo, porque si no, entonces, ¿qué cuento? Número 3, necesito personajes, porque la acción no se puede dar por ella solita, ¿cierto? Necesito personajes que vivan la acción que estoy contando. Y por último, necesito un cronotopo, que el cronotopo vas a deshacer, es nada más y nada menos que un tiempo y espacio. Entonces vamos a ir viendo la próxima semana qué onda con el narrador. Iba a decir una mala palabra. ¿Qué onda con el narrador? Ajá. ¿Qué tipos de narradores hay? Ajá. Luego, en los personajes, vamos a ver cómo se clasifican también los personajes. ¿Qué tipo de personajes puedo tener en una historia? Y en el cronotopo, vamos a ver que tengo diferentes tiempos y tengo diferentes espacios y que hay que considerar todos esos tiempos y esos espacios para comprender mejor la historia que se me está contando. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí para no dejar nada a medias. Recuerden, para los que llevaron inglés conmigo, ya quedó la presentación arriba y ahorita lo calé y ya jaló. Ajá. Les subí también un resumen y están ya todas sus clases grabadas arriba. Y en la semana les subo lo que llevo de la presentación para que también la puedan ir consultando. Y cada semana se las voy a ir actualizando con la presentación más avanzada. ¿Sale? No se les Maestra, disculpe. forma para sus clases grabadas y el material. Entonces, que tengan bonita semana y nos vemos el Disculpe, próximo maestra. en línea. Que descansen. Adiós. Maestra, Manden. ¿dónde checo ¿cómo se llama? Lo que subió a la plataforma? Espérame, déjame. Es que se va a cortar. Ahora sí, dime. ¿Dónde checo lo que subió a plataforma? En el apartado que dice clases grabadas. Ahí está el material que le subí. Excelente. Muchas gracias. De nada, nos vemos, que les vaya bien. Igual, buen día.